Hoy vamos a conversar sobre aquellos mitos y verdades en relación a los fluidos genitales. Para esto hemos invitado a nuestra amiga del programa. Ella es Rina Cuadros, quien es ginecóloga de profesión. Bienvenida, Rina, a Sin Tabú. Muchas gracias por la invitación, Victoria. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y vamos a comenzar conversando sobre aquellos olores que algunas secreciones genitales pueden tener. ¿Todos ellos indican alguna situación, alguna alerta? Bueno, yo creo que lo primero que debemos comentar, y vamos a empezar hablando de mujeres en particular, y luego comentaremos un poquito respecto de los hombres. En general, todas las mujeres, especialmente las mujeres que están en edad fértil, tenemos un flujo vaginal normal, o sea, no hay una sequedad total. Aquella paciente que diga que no mancha la truza absolutamente nada, es porque de repente es una paciente posmenopáusica en la cual ya no hay flujo vaginal o es una niñita pequeña. Y esto está relacionado a ¿qué? Básicamente a todos los cambios hormonales que se producen cuando empezamos la edad fértil. Y el flujo vaginal normal es eso, es totalmente normal. Tenemos que tenerlo. ¿Y cómo es? ¿Cuáles son las características de un flujo vaginal normal? Y hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque hay muchas pacientes que dicen, doctora, desde que empecé a menstruar, tengo un flujo vaginal y ya han pasado 10 años y sigo con el flujo vaginal. Entonces yo les digo, si el flujo vaginal que tienes sería patológico, o sea, ya te habrías muerto. Oh, por ¿no? el tiempo. Obviamente, si fuera patológico, pero es que las mujeres debemos conocer que existe un flujo vaginal normal. ¿Y cómo es este? Es un flujo blanquecino que en la truza tiende a volverse discretamente amarillento, que en los días de la ovulación es más fluido como si fuera clara de huevo, pero con unas características que son importantísimas y que debemos tener en cuenta. No pica, no arde, no tiene mal olor. En tanto nosotros tengamos ese tipo de flujo vaginal, no tenemos por qué tener algún motivo de preocupación. Es más, muchas veces las mamás traen a sus niñas que están en la pubertad, o sea, están a punto de empezar a menstruar. Hablemos de unos 9 años, 10 años. Exactamente, 9 años, 10 años, porque se considera que las niñas pueden empezar a menstruar entre los 8 y los 18. Entonces, justo en esa época en que la regla está por aparecer, evidentemente ya están apareciendo cambios hormonales. Y vienen y nos dicen, mi hijita no tenía flujo y ahora sí tiene un flujo, debe tener una infección, debe tener tal cosa. Y cuando uno ve, simplemente es una niña que está empezando sus cambios hormonales y que obviamente empieza a tener su flujo vaginal normal. Natural. Natural. Entonces, uno tiene que aclararle eso a la mamá. Y evidentemente eso implica que tenemos que hacer algunos cambios en la niña respecto de su higiene, de una serie de consejos que se le da básicamente para que no vaya a tener más bien infecciones, ¿no? Justamente tú hablaste de la higiene, ¿no? Además de una madre debe estar muy atenta, alguna señorita o por ahí quizás una jovencita que nos escucha hoy aquí en Sin Tabú, pensando en qué momento, con qué consideraciones hablaríamos de estas secreciones como algo insalubre, por ejemplo. Bueno, el flujo vaginal patológico, que es así como le denominamos nosotros al flujo vaginal que no es normal, ¿de acuerdo? Es un flujo vaginal, primero, que puede ser muy abundante, pero que fundamentalmente tiene un color diferente, ya no es blanco, que se tiende a volver amarillento, como lo comentamos al comienzo, sino puede ser amarillo intenso, amarillo verdoso, sanguinolento, grisáceo, y generalmente va acompañado de ardor, escozor, mal olor. Ahora, no necesariamente cuando hablamos de un flujo vaginal patológico estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Ojo, porque podemos tener niñas que tienen flujo vaginal patológico. Podemos tener mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales y que tienen flujo vaginal patológico. Entonces, yo les comento a las pacientes, cuando detectamos un flujo vaginal patológico, les explico por qué es este flujo y que no necesariamente pues vayan a matar al esposo llegando a casa, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, existen muchas veces alteraciones de la flora vaginal normal. De la propia mujer. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros, así como tenemos una flora vaginal, es decir, una serie de gérmenes que protegen nuestros intestinos, como si fueran los soldados que protegen un castillo, gérmenes que protegen nuestra boca y que son flora vaginal, perdón, flora oral, también tenemos una flora vaginal, que son los gérmenes buenos que protegen nuestra vagina de los gérmenes que son patológicos. Y estos gérmenes buenos se llaman bacilos de Döderlein. Hay una serie de situaciones por las cuales la flora vaginal se puede ver afectada. Y evidentemente cuando los soldados buenos que cuidan un castillo tienden a desaparecer, inmediatamente aparecen ¿quiénes? Los oportunistas, los que no tenían opción, pero que finalmente resultan invadiendo la vagina. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, hongos, Gardnerella vaginalis, etcétera, etcétera. Y de eso todavía vamos a conversar un poquito más Así adelante en el es, programa, ok. Rina. Y ahora tenemos un público masculino que también nos sigue. Y Exactamente. vamos a avanzar un poco en edad para este público varonil que ahora está con nosotros en Sin Tabú. En ambos casos, en hombres y en mujeres, ¿los fluidos genitales son necesarios? Evidentemente, si bien es cierto, yo no soy uróloga, porque este es un tema de los urólogos, el encargarse de la parte genital masculina, pero sí es verdad que los hombres también tienen un fluido genital que también es normal. Natural. Totalmente natural, que es un flujo más transparente, ¿no? Y que también puede convertirse en patológico. ¿Cuál es la función del fluido genital en los varones y también de los fluidos genitales en las mujeres? Estoy hablando de situaciones normales. La función más importante es la función de lubricación. Lubricación en todo momento, porque estamos hablando, por ejemplo, en las mujeres, de mucosas, y en los hombres, la lubricación para la relación sexual. Cuando nosotros tenemos una relación sexual, no podemos tener los órganos que van a entrar en la relación sexual secos. Tiene que haber alguna lubricación. Humectación, y existe, ¿no?, la lubricación natural, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Y en ambos es totalmente normal, ¿no? Ya es otro tema cuando hablamos de los fluidos genitales patológicos en el hombre y de los flujos vaginales patológicos en la mujer, que ya estamos hablando de patología que seguramente la vamos a tratar más adelante. Ya que se entiende, Rina, que la mujer necesita de esos fluidos y el Por varón supuesto. también necesita Por de los supuesto fluidos que de sí. ella. Ambos necesitan de los fluidos De de ambos. ambos, en realidad. Y un ejemplo claro de esto, por ejemplo, ¿qué pasa? Las pacientes que están en la posmenopausia, ¿Desde qué edad más o menos? bueno, la menopausia se puede presentar entre los 43 y los 56 años. La menopausia es la última menstruación. Pero todos los eventos que ocurren alrededor de esa fecha en que la regla desaparece se conocen como climaterio. Okay. Uno de los síntomas que la paciente tiene con más frecuencia y por la que acude mucho a la consulta y que muchas veces resulta distanciando a la pareja es que la paciente viene diciendo: las relaciones sexuales me duelen, literalmente me duelen. Y eso básicamente es por un tema de falta de estrógenos. Sabemos que la menopausia no viene por otra cosa, sino por el cese de la función de los ovarios. Al cesar la función de los ovarios, los estrógenos, que son las hormonas femeninas, disminuyen y lamentablemente de uno de los órganos que más daño sufre es la vagina. Entonces, ¿qué pasa? La vagina, de ser característicamente una mucosa con un tejido grueso, elástico, como si fuera un cartón corrugado, digamos, que uno lo puede estirar y regresa a su tamaño, que es fácilmente distendible, que está húmedo, etcétera, se convierte en un tejido tan finito como si fuera, llamémosle, telita de cebolla, si queremos hacer una comparación. Y obviamente pierde elasticidad, pierde lubricación, pierde una serie de aspectos
que cuando el varón tiene la relación sexual, para la pobre mujer esto resulta pues siendo una tortura porque le ocasiona realmente mucho dolor. Entonces, ¿qué hace la esposa? Lo mira al esposo e inmediatamente trata de buscar cualquier disculpa con tal de no tener relaciones sexuales con él, porque evidentemente todo el mundo en un modo de defensa normal, como el ser humano, un tema de protección, a nadie quiere que le duela nada, ¿no? En condiciones naturales. Exactamente, en condiciones naturales. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí empiezan muchas veces, y estamos hablando en este programa Sin Tabú, Sí. que empieza a distanciarse la pareja. Porque si bien es cierto, en la pareja puede haber mucho amor, mucha comprensión, mucha intimidad emocional, querramos o no, la intimidad física es importantísima también en una pareja. Y aquí en Sin Tabú nos dedicamos a cuidar de ello, Rina. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres tienen miedo de comentarle a su esposo que tienen dolor o tienen miedo de ir donde el médico por un síntoma que no es otra cosa que el dolor durante las relaciones sexuales. Y muchas veces nosotros tenemos que hacerle la pregunta, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo van las relaciones? ¿Cómo se siente? Y ahí recién la paciente dice, me va pésimo, doctora, me pasa esto, me pasa el otro, mi esposo ya está molesto conmigo, y etcétera. Lo que sí es importante y que creo que las mujeres deben saber es que esto tiene solución. Qué bueno, no eso es es alentador. que sencillamente, pues bueno, me llegó la menopausia o estoy en la perimenopausia y tengo que vivir torturada con el dolor durante las relaciones, sino que hay terapia, hay medicación, hay estrógenos locales y una serie de medicamentos que se van usando, lubricantes muy buenos, etcétera, y que favorecen que la mujer retome la relación sexual normal. Inclusive existe el famoso rejuvenecimiento vaginal ahora, por ejemplo, ¿no? Y vamos a terminar hablando de eso también, Rina. Que también ayuda en este sentido que es, desde mi punto de vista, muy importante para la pareja. Vamos a continuar con nuestra invitada de hoy, pero no sin antes invitarte a solicitar la revista del programa Familia Feliz. Solicítala al correo que aparece aquí en pantalla y llegará de manera gratuita hasta tu hogar. Volvemos con nuestro siguiente bloque. Todos queremos una familia feliz y la TV Nuevo Tiempo está comprometida con este objetivo a través de su programación y poniendo a tu disposición la revista Familia Feliz, con sabios consejos para mejorar las relaciones entre padres e hijos. Puedes solicitarla totalmente gratis al correo electrónico que aparece en la parte inferior de tu pantalla. Nuevamente estamos contigo en esta segunda parte de nuestro programa de hoy aquí en Sin Tabú. Hemos venido conversando sobre aquellos mitos y verdades en relación a los fluidos genitales. Vamos a seguir hablando sobre este tema, Rina, está muy importante. Me ponía a pensar, y más de un televidente debe estar conmigo también pensando sobre cuáles son aquellas razones que hacen que los fluidos genitales empiecen a variar, ¿no? Una variable fue la edad, Claro. pero ¿habrá otras razones quizás? Por ejemplo, una variable que es importante también, antes de empezar a tratar de la más importante, que lo dijimos enseguida, es, por ejemplo, las mujeres que están en periodo de lactancia. Ajá. En las mujeres en periodo de lactancia, la misma secreción de una hormona que se llama prolactina, que permite que la mujer tenga leche, tiene una función secundaria, que es inhibir la función normal del ovario. Oh. Por eso es que muchas mujeres que dan de lactar no menstruan. Pero el inhibir la función normal del ovario hace que disminuyan los estrógenos. Y son los estrógenos lo que hacen que la vagina tenga fluido genital normal, elasticidad normal, lubricación normal, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres que están dando de lactar se quejan igual de dolor durante la relación, de sequedad, etcétera. Y son mujeres muy jóvenes.
¿Y esto, Rina, indistinto de la cantidad de leche que pueda tener la madre? Sí, es indistinto. Es por el periodo. Obviamente, generalmente, esto ocurre en pacientes que están con lactancia materna exclusiva. Ah, ok. Porque en la medida que la mujer esté dando lactancia materna exclusiva, sus niveles de prolactina son evidentemente más altos, ¿no? Entonces, en estos casos, básicamente de lo que estamos hablando, tanto en la paciente posmenopáusica como en la paciente lactante, es que ¿qué le está faltando? Estrógenos, porque los ovarios están dejando de producir la cantidad normal de estrógenos. Tratamiento, básicamente, suplementar estrógenos. Y se suplementan estrógenos en óvulos, que es un tratamiento local, básicamente. La paciente no necesita consumir ninguna medicación oral. Hay muchas pacientes que dicen, doctora, pero yo he tenido el antecedente de un tumorcito de mama, no puedo recibir estrógenos. Mi madre tuvo cáncer de mama, tampoco puedo recibir estrógenos. Sin embargo, existen en el mercado actual algunos estrógenos locales, es decir, que son para colocárselos en óvulos a la vagina, que tienen cero absorción sistémica. O sea, no se absorben al resto del organismo, sino que actúan estrictamente a nivel local, dándole un buen efecto para mejorar los fluidos genitales, la elasticidad y etcétera de la vagina, sin generar ningún riesgo en ninguna otra parte del organismo. ¿Y los efectos, Rina, son los mismos, los esperados? Sí, claro, por supuesto. O sea, las pacientes empiezan a sentir que ya su vagina está mejor lubricada, que hay más elasticidad, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dirías, Rina, de los varones? De hecho, tú tienes algún tipo de relación porque trabajas con mujeres. En el caso de varones, ¿qué podrían hacer? ¿Cuáles son esas razones que hacen que se alteren sus fluidos? Bueno, tanto en varones como en mujeres, en los hombres, también la deficiencia de testosterona que se va produciendo conforme el paciente avanza en edad, también hace que disminuyan los fluidos genitales. Naturalmente. Naturalmente. Ese es un tema propio de la evolución de la edad del ser humano, ¿no? Pero una de las causas que más altera los flujos genitales, tanto en hombres como en mujeres, evidentemente son los procesos infecciosos, ¿no? Procesos infecciosos tanto de transmisión sexual como no de transmisión sexual, pero que son una de las causas principales de la consulta ginecológica en el caso de las mujeres y seguramente urológica en el caso de los varones. Y pueden ser todos remitidos, ¿verdad? Se pueden Obviamente, tratar. sí. Y justo queremos hablar de eso, Rina, ¿qué tratamientos? Porque más de una amiga debe estar mirando en su historial personal femenino alguno de estos restos de secreciones de fluidos vaginales y tú nos vas a decir ahora cuáles serían los tratamientos, en qué situaciones puede esperar, en qué situaciones debe corriendo ir a un médico especialista, en qué situaciones le está dando una situación de mucha alarma, una situación de mucha urgencia. ¿Qué le dirías al respecto? A ver, el tratamiento no puede ser autoadministrado. ¿Por qué? Porque los diferentes flujos vaginales no es que digamos es una infección en general y yo le puedo dar a la paciente un medicamento que cubra todos los posibles factores causales de ese flujo vaginal patológico. Eso es algo muy personalizado porque, por ejemplo, si la paciente está infectada con tricomonas, va a tener un flujo vaginal patológico de determinada característica. Si está infectada con hongos, va a tener un flujo vaginal de diferentes características. Si está infectada con clamidia, si está infectada con Gardnerella y, en fin, tiene un montón de situaciones en las cuales hay muchas posibilidades de infección. Y cada germen nos da un tipo de flujo vaginal patológico diferente. Por tanto, los tratamientos también son. Si yo ya me di cuenta que esa paciente tiene un flujo vaginal por Gardnerella, pues son determinadas pautas de tratamiento y determinada medicación que yo tengo que trabajar con ella. Entonces, y así en todas las patologías. No debería automedicarse. Por supuesto, porque lo más probable es que la paciente vaya contándole, por ejemplo, al farmacéutico que tiene tal o cual infección
El farmacéutico evidentemente no la mira a la paciente, no la examina, no sabe qué flujo vaginal tiene, porque cuando nosotros ponemos un espéculo, miramos qué color tiene, si tiene grumos, si tiene olor, si reacciona a la cinta de que nos dice qué tipo de grado de acidez tiene, le podemos hacer una secreción vaginal, etcétera, etcétera. Cultivar la secreción vaginal y en base a eso darle tratamiento. Ahora me llevas a pensar, Rina, en aquellos productos que a veces por finalidad de mejor higiene o recomendación también, o el mercado te los ofrece, te los pone a disposición, te aseguran te van a cuidar esa flora, ¿no?, vaginal. ¿Cualquier tipo de productos para el aseo genital es recomendable? Mire, en general los productos medicados, porque nosotros vamos a encontrar productos para el aseo genital hasta en los supermercados, Sí. ¿no? Pero es mejor comprar productos farmacéuticos, o sea, productos que realmente estén testeados, digamos, examinados, probados una serie de veces para tomar la decisión de usar alguno de estos productos. Porque si no, podrían generar también fluidos patológicos, ¿o no? Claro, porque altera la flora vaginal, y si altera la flora vaginal, inmediatamente empiezan a actuar los oportunistas. Pero ojo, al margen de qué producto usemos para la higiene o qué otro producto usemos para ponernos una crema, etcétera, etcétera, ¿qué es importantísimo? Son los hábitos de la persona. Por ejemplo, ¿Cómo sería esto? por ejemplo, si la paciente usa ropa sintética, ropa ajustada, hilos dentales, toallas higiénicas con cubierta sintética, protectores diarios, no se hace la higiene después de la relación sexual, el semen tiene un grado de acidez totalmente diferente, etcétera, etcétera. O sea, no tiene buenos hábitos de educación sanitaria, evidentemente en esa zona genital, que de por sí ya es una zona húmeda, por ejemplo, con una ropa ajustada o protectores diarios o toallas con cubierta sintética, las famosas Mayasec, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a generar? Un ambiente húmedo y caliente. Oh. Y evidentemente cualquier germen, hongo, lo que sea, se reproduce más en un ambiente húmedo y caliente. Es un caldo de cultivo eso, ¿verdad? Obviamente. Entonces, la paciente en general, tenemos nosotros que darle la educación sanitaria de que tiene que usar de preferencia ropa de algodón, Ajá. que de preferencia la truza se cambia todos los días para no tener la necesidad del protector diario, que debe usar toallas higiénicas con cubierta de algodón, que debe hacer su higiene 1 o 2 veces al día, que no debe usar hilos dentales porque el hilo dental arrastra gérmenes porque entra en la línea interglútea y arrastra gérmenes hacia la adelante, vagina, ¿no? ¿no es cierto? Ujú. Entonces, hay una serie de situaciones que se conversan cuando uno tiene una consulta médica y uno le va preguntando a la paciente, a ver, cuéntame, ¿cómo te lavas? Ya, vas a hacer tal modificación. Cuéntame qué toallas higiénicas usas. Vamos a hacer tal modificación. Cuéntame cómo es tu relación sexual, porque a veces hay pacientes que tienen relaciones sexuales, digamos, sexo oral, sexo anal, y ahí pueden haber contaminaciones importantes que son la causa de infecciones vaginales. Qué ¿no? importante es esta información, ¿verdad? Porque Claro. sola la persona podría estarse dañando por Exacto. algunas malas costumbres o hábitos, ¿no? Claro, entonces cuando viene una paciente a la consulta médica por un flujo vaginal patológico, no es, ya, tienes este flujo, esto es tal cosa, tome estos óvulos, colócate estos medicamentos y nos vemos. No, Ay, es más. uno tiene que preocuparse más y darle más tiempo a la paciente para tratar de averiguar qué pasó, o sea, por qué es que esta paciente desarrolló este tipo de flujo y empezar a darle una serie de educación sanitaria que permita que esto no se repita sencillamente, ¿no?